Estás orando, pero tu cuerpo sigue enfermo. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, los síntomas no se van, la dolencia persiste y el alivio no llega? ¿Será que estás orando mal? ¿Será que hay algo que no te enseñaron? ¿Será que existe un tipo de oración que no solo llega al cielo, sino que también desata sanidad aquí, en la tierra, en tu carne, en tus huesos, en tus órganos, en lo más profundo de tu cuerpo físico? Y si te dijera que Jesús no solo puede sanarte, sino que te dejó instrucciones específicas para que aprendas a orar de manera que tu oración active procesos de restauración divina en tu salud. Y si te dijera que hay secretos en su palabra que muy pocos entienden, pero que, cuando se revelan, desatan milagros físicos que la medicina no puede explicar. Y si te dijera que hoy vas a descubrir que tu boca puede ser instrumento de sanidad, no solo para otros, sino para vos mismo. Este video no es solo un estudio bíblico, es una convocatoria del cielo, es una cita con la verdad que tiene el poder de romper cadenas de enfermedad, dolores crónicos, diagnósticos repetidos y tratamientos sin fruto. Hoy vamos a entrar juntos en una revelación profunda. ¿Cómo oraba Jesús cuando enfrentaba el dolor, la enfermedad, la muerte? ¿Y cómo podés vos orar como Él y obtener resultados como los de Él? Y esto no es teoría, es vida, porque cuando Jesús oraba por los enfermos, los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpiados, los demonios huían, y hasta los muertos se levantaban. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces no producen ese fruto? ¿Será que oramos desde el miedo y no desde la fe? ¿Será que pedimos sanidad mientras seguimos alimentando la enfermedad con nuestros hábitos, palabras y pensamientos? ¿Será que hay un principio de alineación espiritual que activa la curación y que no nos enseñaron correctamente? Hoy vas a descubrir lo que muy pocos saben, que orar para tener salud no es solo pedir, es decretar, declarar, alinear, creer, visualizar y agradecer. Es una postura, es una actitud, es una disciplina espiritual que toca el cuerpo y que, cuando se hace a la manera de Jesús, rompe con toda herencia de enfermedad y te introduce en un ciclo de vida nueva. Este viaje va a transformar tu manera de hablar, de orar, de pensar tu cuerpo, de cuidar tu templo, de confiar en la autoridad que Dios te dio sobre tu salud. En los próximos minutos vas a descubrir qué dijo Jesús sobre la sanidad y cómo la conectó con la oración. Cómo discernir si tu enfermedad tiene una raíz espiritual. Cómo orar con autoridad y no desde la queja. Cómo liberar palabras de vida sobre tus órganos y tejidos. ¿Y cuál es el modelo de oración que Jesús mismo usó para traer sanidad al cuerpo y al alma? Hay un secreto de sanidad escondido en el Evangelio, y hoy se te va a revelar. Pero, para que esto no sea solo información, para que sea revelación viva en tu interior, quiero que ahora mismo escribas en los comentarios esta frase como señal de tu fe. Declaro salud divina sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Escribilo. Activa esa palabra. No solo la escuches. Usa tus dedos como un acto profético. Mostrale al cielo que estás listo para orar como Jesús y recibir como Jesús. Y si aún no te suscribiste a este canal, hacelo ahora. ¿Por qué? Porque cada vez que te suscribís, estás empujando este mensaje a miles de personas que están luchando con enfermedades ocultas, dolencias crónicas, diagnósticos sin salida. Y tu simple clic puede ser el puente que conecte a otro con su milagro. Dale me gusta a este video como un acto de fe. Y sentíte parte de esta comunidad de guerreros espirituales que no se rinden, que no aceptan el diagnóstico del enemigo y que deciden orar con poder, vivir con esperanza
y declarar vida. Donde otros ven muerte, millones de personas no tienen una iglesia cerca. Muchos ven este canal como su única fuente de alimento espiritual. Por eso es tan importante que vos comentes, compartas y participes. Y quiero que hoy, antes de empezar, escribas como siempre la frase de pacto con esta comunidad. Paz en Cristo. Así sellamos este encuentro con unidad, con reverencia y con fe. No te vayas, no mires para otro lado, no le pongas pausa a esto. Porque hoy vas a aprender cómo orar para tener salud, como Jesús lo hacía. Y la penúltima enseñanza de este video puede tener la clave exacta para desbloquear tu sanidad. Empezamos este viaje ahora. Abrí tu corazón, prepara tu espíritu y descubrí con nosotros cómo Jesús te enseña a orar para recibir cura y salud divina. 2. Jesús ora por el leproso, la oración que toca lo intocable y restaura lo que todos rechazaron. Uno de los momentos más conmovedores del ministerio de Jesús ocurrió cuando un hombre marcado por el rechazo, la soledad y el deterioro físico se le acercó. Era un leproso. En los tiempos bíblicos, ser leproso no solo implicaba una enfermedad del cuerpo, sino una sentencia social, espiritual y emocional. Eras considerado impuro. Tenías que gritar tu condición si alguien se acercaba. Te aislaban, te alejaban. Te convertías en alguien invisible, intocable, indeseado. Y en medio de ese contexto, este hombre se acerca a Jesús y le dice, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Mateo 8:2. No es una declaración, es un ruego, una súplica salida de lo más profundo del alma. Y es ahí donde comienza a revelarse algo muy poderoso sobre cómo Jesús ora para traer salud. No responde solo con palabras, responde con un acto, con un gesto que rompe la estructura del sistema. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio», y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:3. ¿Lo ves? Jesús oró, tocando. Jesús sanó, acercándose. Jesús declaró, desde una conexión real. Y ese modelo lo cambia todo, porque muchas veces cuando oramos por sanidad, lo hacemos desde lejos, desde la mente, desde el miedo, desde la duda. Pero Jesús lo hizo desde la compasión, desde la proximidad, desde el poder del toque y desde la certeza absoluta de la voluntad del Padre. El leproso no dudaba del poder de Jesús, dudaba de su voluntad. Si quieres, y Jesús responde, quiero. Eso cambia toda tu manera de orar, porque si Jesús quiso sanar al más impuro de su tiempo, ¿qué te hace pensar que no quiere sanarte a vos? Muchos oran por sanidad como quien pide un favor a un Dios ocupado, como si necesitaran convencerlo, como si fuera un premio que no merecen. Pero cuando miras a Jesús, te das cuenta de que la sanidad no es una excepción, es una expresión del reino. Es la voluntad de Dios hecha carne. Es el poder del cielo tocando la tierra. Es una promesa, no un sorteo. La oración que sana no empieza con desesperación, sino con alineación. Si quieres, ya tienes respuesta. Quiero. Ahora solo falta que te acerques con fe, como el leproso, sin temor al rechazo, sin vergüenza por tu estado, sin esconder tu dolor. ¿Y vos? ¿Estás mostrando tu lepra o la estás escondiendo? ¿Estás acercándote a Jesús o esperando que te busque? ¿Estás orando desde la fe o desde la resignación? Hoy Jesús quiere enseñarte que hay una manera de orar que restaura lo que todos dan por perdido. Una manera de hablar que desata lo imposible. Una actitud de acercamiento que activa el poder divino, una fe que atraviesa la exclusión, la enfermedad, el juicio humano y llega directo al corazón de Dios. La clave está en el modelo. Jesús no oró con fórmulas, no hizo un show,
No necesitó repetir, solo extendió su mano y dijo, «Quiero, sé limpio». Y el milagro fue inmediato. Esto te enseña que la sanidad no depende de muchas palabras, sino de una fe bien dirigida. No depende del volumen de tu oración, sino de la posición de tu corazón. No depende de rituales, sino de intimidad con el Dios que te ama y desea verte completo. Y si Jesús tocó al leproso, ¿no te tocará también a vos? ¿No sanará también tu piel, tus huesos, tus órganos, tus emociones? El leproso fue limpio al instante, y eso te muestra que no necesitas meses de oración, ni convencer a Dios con esfuerzo. Necesitas acercarte con fe y permitir que Él te toque en lo más profundo. Este pasaje es más que una historia de milagro, es un espejo, es un modelo, es una promesa para tu cuerpo y tu alma. Y este es el segundo principio en esta jornada. Cuando orás como el leproso, desde la verdad, desde la fe, desde la cercanía, Jesús responde con un «quiero» y extiende su mano para tocar lo que todos evitaron y restaurar lo que vos creíste que ya no tenía cura. En el próximo bloque vamos a ver otro encuentro de Jesús con una mujer que venía enferma hacía años. Ella no esperó que Él la llamara. Ella se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Y su oración fue un acto, porque a veces la oración más poderosa no se dice con palabras, se expresa con acción. 3. La mujer del flujo de sangre. Cuando la oración se convierte en un acto valiente de fe, había una mujer. 12 años enferma, 12 años de dolor, 12 años de desangrarse lentamente, como si cada día su vida se escapara gota a gota. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ninguno le dio solución, ninguno la curó. Al contrario, empeoró, y no solo sufría en el cuerpo, sufría en el alma, porque según la ley de su tiempo, su enfermedad la volvía impura. Era rechazada, aislada, ignorada, invisible. Pero un día escuchó que Jesús pasaba por allí, y algo dentro de ella se activó. No fue un pensamiento lógico, no fue una fórmula, fue una decisión desesperada, con fe valiente. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Mateo 9:21. No dijo, tal vez. No dijo, ojalá funcione. Dijo, seré sana. Esa frase fue su oración. No gritó, no interrumpió, no esperó que Jesús la viera. Fue ella la que se acercó, la que se metió entre la multitud, la que rompió las reglas sociales, la que desafió la lógica y el miedo, y tocó su manto. En ese instante algo sucedió. Jesús se detuvo. En medio de la multitud dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos estaban confundidos. Había mucha gente, todos lo tocaban, pero él sintió una conexión diferente, un toque con propósito, una oración sin palabras, un clamor envuelto en fe. Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46. La mujer temblaba. Sabía lo que había hecho. Sabía que no debía estar ahí, pero también sabía que algo dentro de ella había cambiado. Su flujo cesó, su cuerpo fue restaurado, y su fe fue reconocida por el mismo Hijo de Dios. Jesús la miró y le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Lucas 8:48. Este milagro no fue producto de una oración elaborada. No hubo lágrimas visibles. No hubo manos impuestas, no hubo aceite ni palabras ruidosas. Hubo fe, fe en movimiento, fe que actúa, fe que toca, fe que se arriesga. Y eso te enseña cómo orar para tener salud. No todo se dice, a veces se hace. A veces orar es levantarte aunque duela. A veces orar es salir de la casa cuando querés quedarte escondido.
A veces orar es no aceptar más la etiqueta de enfermo y buscar el borde del manto, aunque sea entre multitudes. Esta mujer no pidió permiso, no esperó a que alguien la validara. Ella sabía que su sanidad no estaba en los hombres, estaba en Jesús, y que lo único que necesitaba era tocarlo, aunque fuera apenas el borde, porque el borde del manto de Jesús tiene más poder que todos los tratamientos de este mundo. Hoy quizás estás en la misma posición. 12 años de algo que no se va, una dolencia, un diagnóstico, un peso en tu cuerpo que te acompaña como una sombra, y te preguntas, ¿será para siempre? ¿Será que ya es parte de mí? Pero Jesús no te ve como una persona más entre la multitud. Él siente cuando lo tocas con fe. Él distingue el clamor silencioso del alma. Él sabe cuándo una oración es verdadera, aunque no tenga sonido. Y esta historia te enseña un principio poderoso. Cuando oras con fe activa, aunque sea en silencio, Jesús responde con poder. Cuando tu oración se convierte en acción, el cielo se detiene y tu sanidad se activa. Hoy podés tomar una decisión como ella. Dejar el lugar del escondite, dejar la resignación y avanzar. Aunque tengas que abrirte paso entre pensamientos, entre dudas, entre miedos. Toca el manto, cree que Él puede y decláralo. Si tan solo lo toco, seré sana. Este es el tercer principio de este mensaje. La oración que cura no siempre es audible, pero siempre es visible para Dios cuando nace de una fe verdadera. Y cuando tu mano se extiende con fe, el cielo responde con poder, porque hay sanidad en el toque de la fe. 4. El paralítico y sus amigos. Cuando la oración colectiva abre un techo y desciende un milagro, imagina la escena. Una casa repleta de personas. Jesús adentro enseñando, multitudes alrededor apretujadas, queriendo escucharlo tocar, acercarse, y en una calle cercana, un grupo de hombres carga a un amigo paralítico en una camilla. No hay lugar para entrar. La puerta está bloqueada. La multitud no se corre, pero la fe de estos hombres no acepta un no como respuesta. Entonces hacen algo radical. Suben al techo, rompen las tejas y descienden al enfermo justo delante de Jesús. No dicen una palabra, no presentan una oración elaborada, pero su acción fue tan poderosa que provocó una reacción inmediata del cielo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Lucas 5:20. Jesús no vio una oración. Vio fe encarnada en movimiento, fe colectiva, fe intercesora, fe que no se detiene ante obstáculos físicos o sociales. Y esa fe no solo desató sanidad física, sino también perdón espiritual, porque en este milagro Jesús revela que el cuerpo y el alma están profundamente conectados, que hay enfermedades que son síntomas de heridas internas, de culpas no resueltas, de cargas que nadie ve, y que sanar de verdad es ser perdonado y restaurado integralmente. El paralítico no pidió nada, no habló, estaba acostado. Fueron sus amigos quienes oraron con sus actos, ellos que cargaron su peso, ellos que lo llevaron a la presencia de Jesús, ellos que no se rindieron ante la multitud, ellos que rompieron el techo con fe. ¿Y vos? ¿Tenés alguien que te lleve cuando no podés más? ¿Estás rodeado de personas que te acercan a Jesús o que te alejan de Él? ¿Estás orando solo, sin ayuda, cuando tal vez necesitas que otros te carguen en su fe por un tiempo? Y también, ¿a quién estás cargando vos? ¿A quién estás acercando al trono de la gracia? Porque hay oraciones que no se oran con palabras, se oran cargando a otro en brazos de amor. Cuando la fe es compartida, cuando la intercesión es real, cuando un grupo se pone de acuerdo en el espíritu, el techo se abre, el cielo responde,
y los milagros bajan. Jesús sanó al paralítico, pero no por una petición, por una demostración, por una fe que se atrevió a interrumpir la estructura para tocar el reino. Y si hoy te sentís paralizado, en tu cuerpo, en tu fe, en tu esperanza, tal vez lo que necesitas no es gritar más, sino permitir que alguien te lleve, alguien que te ama lo suficiente para orar por vos, para ayunar por vos, para cargarte en medio del caos y traerte a los pies del Maestro. Porque cuando ya no tenés fuerzas para orar, Dios honra a quienes oran por vos. Cuando ya no sabes qué decir, Dios escucha la fe de quienes actúan por vos. Y si estás del otro lado, como los amigos, no subestimes el poder de tu oración por otro. Tu fidelidad, tu constancia, tu amor, pueden abrir el techo y desatar lo que parecía imposible. Este milagro también revela algo más. A veces, para que Jesús te vea, hay que romper estructuras, romper con lo cómodo, romper con la lógica, romper con el miedo. ¿Estás dispuesto a romper el techo de la rutina para ver el milagro? ¿Estás dispuesto a ser insistente hasta que algo se abra en lo espiritual? La oración que trae salud no siempre es individual. Muchas veces es comunitaria, es intercesora, es valiente, es creativa. Y este es el cuarto principio de este mensaje. Cuando alguien no puede orar por sí mismo, la fe de los que lo rodean puede abrir el cielo por él. Y cuando hay una comunidad que se une en fe, los techos se rompen, los milagros descienden y Jesús sana, en cuerpo y en espíritu. Si estás solo, busca comunidad. Si tenés comunidad, no la desperdicies. Y si hoy sos fuerte, carga a otro, porque todos, en algún momento, necesitamos a alguien que nos lleve a Jesús cuando ya no podemos ir por nosotros mismos. 5. El ciego Bartimeo. Cuando la oración no se calla, hasta que el milagro llega a Jesús, está saliendo de Jericó. Una multitud lo rodea, hay movimiento, voces, agitación. Y al borde del camino, sentado, ignorado, olvidado, está Bartimeo, ciego, mendigando, esperando limosna, no milagros, acostumbrado a vivir de lo que otros dejan caer. Pero ese día todo cambia, porque escucha que Jesús de Nazaret está pasando, y algo dentro suyo se enciende. No puede ver, pero puede clamar, no puede seguir a la multitud, pero puede alzar su voz. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Grita desde lo más profundo, desde una desesperación santa, desde un deseo que ya no se puede callar. Y entonces ocurre algo revelador, y muchos le reprendían para que se callara. Ahí está el conflicto. Cuando tu oración empieza a romper estructuras, la gente que está cómoda con el orden quiere que te calles. Cuando tu clamor amenaza con cambiar la atmósfera, aparecen voces que intentan silenciarte. Y muchas veces esas voces no son externas, son internas. ¿Para qué vas a orar si ya lo hiciste 1000 veces? ¿Para qué gritar si nadie te escucha? ¿Para qué molestar a Dios si hay otros más importantes que vos? Pero Bartimeo no se detiene, no negocia su oportunidad, no se deja intimidar, no se acomoda al lugar del silencio. El texto dice, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la oración que sana, la que insiste, la que atraviesa el ruido, la que se niega a morir en mí no me siento la garganta, la que no pide permiso para hacerse oír. Y entonces algo se quiebra, Jesús se detiene, en medio de todo el movimiento, se detiene. Y dice, llámenlo. Lo llaman y le dicen, ten confianza, levántate, te llama. El ciego da un salto, deja su manto, corre hacia el Maestro. Y Jesús le pregunta algo impactante, ¿qué quieres que te haga? Uno podría pensar, es obvio, Señor, está ciego. Pero Jesús no actúa por suposiciones. Quiere oír tu voz, quiere que vos pongas en palabras tu necesidad,
quiere que tu fe no solo sea interna, sino declarada. Bartimeo responde, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Este relato está cargado de enseñanzas profundas sobre cómo orar para tener salud. Bartimeo no tenía acceso, no tenía vista, no tenía posición social, pero tenía voz, tenía fe, tenía urgencia, y eso fue suficiente para detener al Hijo de Dios. Tu oración no necesita ser elegante, no necesita tener las palabras correctas, necesita ser real, necesita salir con todo tu ser, necesita ser más fuerte que las voces que te quieren callar, porque hay oraciones que provocan interrupciones divinas, oraciones que hacen que Jesús se detenga, oraciones que no salen desde la lógica, sino desde el alma que ya no aguanta más estar ciega, inmóvil al borde del camino. ¿Y vos? ¿Estás orando desde la costumbre o desde la desesperación? ¿Estás pidiendo permiso para clamar o estás dispuesto a alzar la voz, aunque el mundo quiera que te calles? La fe de Bartimeo fue reconocida por su persistencia, por su claridad, por su acción. Él no esperó a que lo buscaran, él clamó, y cuando lo llamaron, respondió con prisa, con decisión, dejando atrás su manto, su vieja identidad de mendigo, su pasado de sombra. Porque cuando tu oración toca a Jesús, Él no solo te devuelve la vista, te da un nuevo camino, y ya no volvés al lugar donde estabas, lo seguís, lo amás, y tu vida cambia para siempre. Este es el quinto principio de este mensaje. La oración que trae salud es la que se niega a ser callada, la que se eleva por encima del ruido, la que insiste, la que no se resigna. Y cuando tu fe clama con convicción, Jesús se detiene, te llama, te pregunta y te sana. Y si hoy estás al borde del camino, sentís que todos te pasan por al lado, que tu milagro no llega y que tu cuerpo sigue esperando, hoy es el día de gritar más fuerte. Hoy es el día de decirle a Jesús, no me voy a callar hasta que me toques, porque esa oración detiene al cielo y abre el milagro. 6. El centurión y su siervo enfermo. Cuando la oración con autoridad trasciende la distancia y activa la palabra sanadora, entra en escena un centurión, un hombre de poder, de rango, un oficial romano. No era judío, no pertenecía al pueblo del pacto, no tenía historia con el templo, pero tenía algo que impresionó al mismo Jesús. Una fe tan pura, tan directa, tan bien posicionada, que desató un milagro a distancia. Su siervo estaba enfermo, gravemente enfermo, moribundo, pero en lugar de buscar ayuda médica, el centurión buscó a Jesús, no por religión, sino por convicción. Sabía quién era Él, sabía qué podía hacer, y entendía algo que muchos creyentes no entienden aún hoy, que el poder de Jesús no necesita presencia física, solo necesita una palabra. Se acercó y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8:6. Jesús le responde, yo iré y le sanaré. Pero el centurión dice algo que cambia todo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y entonces explica, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Lo ves? Este hombre entendía la lógica del reino, entendía la autoridad espiritual. Sabía que Jesús no necesitaba tocar al enfermo, solo tenía que dar la orden, y el mundo espiritual obedecería. Cuando Jesús escucha eso, se maravilla y dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y luego declara, ve y como creíste te sea hecho. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13.
Este episodio revela una de las verdades más poderosas sobre la oración para obtener salud. No siempre tenés que estar presente, ni tocar, ni ver. A veces, tu fe puede viajar más rápido que tu cuerpo, y tu oración, si está cargada de autoridad, puede provocar sanidad en otra persona. Aunque esté lejos, también te enseña cómo orar cuando el enfermo no puede orar por sí mismo. El centurión no pedía por él, pedía por su siervo, y lo hacía con una certeza que activó lo sobrenatural. ¿Y vos? ¿Tenés esa fe que sabe que con solo una palabra la enfermedad tiene que retroceder? Muchos oran como si Dios tuviera que hacer un esfuerzo, como si necesitara convencerse. Pero el centurión no dudó ni un instante del poder de Jesús. Dudó de su propia dignidad, sí, pero no de la autoridad del Maestro. Esto también te enseña humildad. No sos sano por merecer, sos sano por creer. No recibís milagros por tus méritos, sino por la grandeza de aquel que tiene poder sobre la enfermedad. El centurión reconoció su posición inferior, pero honró la posición de Jesús, y esa combinación, humildad y fe, fue la llave que abrió el milagro. Este milagro también nos revela algo fundamental. La sanidad puede ser inmediata, aunque el cuerpo esté lejos. El reino de Dios no necesita espacio físico, necesita una fe que entienda autoridad. Y si estás orando por alguien que no está con vos, alguien en otra ciudad, en un hospital, en un país distinto, no te limites. No pienses que porque no lo tocas, Dios no lo puede tocar. Jesús puede enviar una palabra, y donde esa palabra llegue, la enfermedad tiene que salir, el cuerpo se restaura, el alma se calma, y la vida se alinea. Este es el sexto principio de este mensaje. La oración que trae salud no depende de distancia, sino de fe con autoridad. Y cuando orás reconociendo el señorío de Jesús, cuando confías en el poder de su palabra, el milagro se activa, la enfermedad cede, y el reino se manifiesta incluso desde lejos. Jesús no se sorprende por títulos, ni por linajes, ni por religiosidad. Se sorprende por la fe que no necesita ver para creer, la fe que dice, solo di la palabra y será hecho, la fe que entiende que cuando el Rey habla, todo lo creado responde. Orá así, no desde la emoción, sino desde la posición. Orá sabiendo que cuando usás el nombre de Jesús con fe, lo invisible responde y lo imposible se convierte en testimonio. 7. El estanque de Betesda. Cuando la sanidad llega no por el agua, sino por la palabra, había un lugar en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, llamado Betesda. Un estanque con 5 pórticos. Allí se acostaban enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, todos esperando el movimiento de las aguas, porque de tiempo en tiempo un ángel descendía y agitaba el agua. Y el primero que entraba en el estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Una escena de espera, de esperanza y también de frustración, porque solo uno se sanaba, y muchos quedaban tirados, esperando año tras año que fuera su turno. Pero para uno de ellos, ese día sería diferente. Llevaba 38 años enfermo. 38 años acostado, 38 años dependiendo de otros para moverse, para comer, para vivir. 38 años viendo pasar oportunidades que no podía alcanzar. Y en medio de esa rutina interminable, Jesús llega. No hay tumulto, no hay anuncio, solo una mirada y una pregunta desconcertante. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. Uno podría pensar, claro que sí. Está en el estanque, es obvio, pero Jesús no pregunta por preguntar. Él confronta la resignación, porque hay personas que tras tantos años de enfermedad ya no esperan un milagro, esperan una excusa,
Y el enfermo responde con lo que muchos dirían: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. No responde sí o no. Responde con una justificación, con una historia de frustración, con una narrativa de impotencia. Y acá se revela algo crucial sobre cómo oramos por salud. Muchas veces no estamos pidiendo sanidad, estamos relatando nuestra limitación. Hablamos más de lo que no tenemos que de lo que creemos. Contamos nuestra historia de dolor, pero no declaramos una esperanza viva. Jesús no le reprocha, no le pide que crea más, no le exige fe visible, simplemente le da una orden: levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. No hubo ángel, no hubo agua movida, no hubo intervención humana, hubo palabra, una sola palabra del Verbo vivo, y 38 años de estancamiento se rompieron en segundos. Este pasaje es clave para quienes han estado enfermos mucho tiempo, para quienes han probado de todo, para quienes ya no oran con fuego, sino con resignación, porque revela que Jesús no necesita métodos, no necesita sistemas, no necesita que seas el primero, ni que tengas quien te lleve. Él es el agua viva, y cuando Él llega, la sanidad no depende de tu velocidad, sino de tu disposición. Y si hoy te sentís como ese hombre, estancado, limitado, abandonado, ignorado por la multitud, Jesús te hace la misma pregunta: ¿querés ser sano? No respondas con excusas, no respondas con historias, responde con fe, aunque sea poquita, aunque sea una chispa, porque esa chispa puede encender el fuego de tu milagro. Y si venís orando hace años y sentís que nada pasa, recordá esto: tu sanidad no vendrá por repetición, sino por revelación. Y cuando Jesús se revela, una palabra suya basta para levantar lo que estuvo caído durante décadas. Este pasaje también confronta una mentira espiritual muy común: otros tienen más fe que yo, otros son más rápidos, otros tienen quien los ayude. Pero Jesús ignora toda esa lógica. Él te ve, te elige y te llama a vos, justo donde estás, así como estás, y no te pide que llegues al agua, te dice: levántate. La sanidad empieza ahí, cuando obedeces, cuando dejas de esperar el método y confías en la voz, cuando dejas de mirar al estanque y miras al Maestro. Este es el séptimo principio de este mensaje. Cuando llevas mucho tiempo postrado, tu fe no necesita ser grande, solo necesita responder a la palabra. Y cuando Jesús te habla, su voz tiene el poder de hacer lo que ninguna terapia, ningún médico y ningún recurso pudo lograr en años, porque su palabra es sanadora y su presencia es suficiente. Hoy, si estás esperando que algo se mueva, recordá esto: el cielo ya se movió. Jesús ya vino a tu encuentro. Y si escuchás su voz, tu lecho dejará de ser tu cárcel y se convertirá en tu testimonio. 8. Los 10 leprosos. Cuando la obediencia activa la sanidad y la gratitud completa el milagro, Jesús iba camino a Jerusalén, y mientras pasaba por Samaria y Galilea, entró en una aldea donde lo esperaban 10 hombres, 10 leprosos, 10 marginados. 10 voces quebradas por el sufrimiento, por el aislamiento, por el rechazo. Vivían fuera, separados, lejos del contacto humano, porque la lepra no solo deterioraba el cuerpo, destruía la dignidad. Cuando lo vieron de lejos, alzaron la voz. No se acercaron porque sabían que no podían, pero gritaron, clamaron, rompieron la distancia con su voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17:13. No pidieron algo específico, no dijeron sánanos. Solo apelaron a su compasión:
pidieron misericordia. Y eso basta cuando uno sabe que la voz que escucha es la del único que puede transformar la enfermedad en testimonio. Jesús los mira y en lugar de acercarse o tocarlos, les dice algo desconcertante. Id, mostraos a los sacerdotes. Lucas 17:14. No estaban sanos todavía, no había manifestación visible de curación, pero Él los manda como si ya estuvieran limpios. Y acá se activa un principio profundo de la oración por sanidad. La sanidad muchas veces no llega antes de actuar, sino después de obedecer. No viene en la espera pasiva, sino en el paso de fe. El texto dice: y aconteció que mientras iban fueron limpiados. No fue instantáneo, no fue al orar, no fue al clamar, fue mientras caminaban, mientras obedecían, mientras avanzaban en fe hacia una instrucción que no tenía lógica, pero que venía del Maestro. Muchos quieren ver para creer, pero Jesús te llama a caminar para ver, a moverte aunque no veas la señal, a accionar tu fe cuando tu cuerpo aún siente los síntomas, porque hay milagros que se activan en el camino, no en el inicio. Y entonces ocurre algo más. Uno de los 10, al ver que fue sanado, se da vuelta, regresa, glorifica a Dios a gran voz, se postra a los pies de Jesús y le da gracias. Jesús lo mira y pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Y luego dice algo poderoso: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. ¿Qué significa esto? ¿Acaso los otros 9 no fueron sanados? Sí, lo fueron, pero este fue salvado, este fue completo. Este no solo recibió un milagro, recibió una transformación, porque su sanidad fue respondida con gratitud. Y este pasaje revela otra dimensión de la oración que sana. La gratitud no es una respuesta secundaria, es parte del proceso, es lo que sella el milagro, es lo que honra al dador más que al regalo. Muchos oran con intensidad, pero no agradecen con la misma fuerza. Reciben el milagro y siguen su camino. Pero hay una bendición extra reservada para los que vuelven, para los que se postran, para los que dicen gracias con el corazón. ¿Y vos? ¿Estás caminando obedeciendo una instrucción aunque aún no veas resultados? ¿Estás dispuesto a avanzar creyendo que mientras vas, serás sanado? Y si ya recibiste algo, ¿volviste a agradecer? ¿O seguiste tu camino con el regalo en la mano, pero sin honrar al que te lo dio? Este es el octavo principio de este mensaje. La sanidad se activa con obediencia y se completa con gratitud. Y cuando volvés a Jesús, no solo para pedir, sino para agradecer, recibís no solo un cuerpo limpio, sino un alma renovada. Recibís salvación, identidad, plenitud. Hoy quizás tu sanidad está en pausa no porque te falte fe, sino porque te falta obedecer. Quizás Dios ya te habló, ya te dio una instrucción, y solo está esperando que camines, que avances, que te muevas en dirección al milagro, aunque no veas nada todavía. Y si ya fuiste sanado, en cuerpo, en mente, en emociones, recordá esto: la gratitud no es un detalle, es un acto profético, es una declaración al cielo de que no te olvidaste, de que reconoces, de que honrás. Jesús está buscando a los que regresan, a los que no se olvidan, a los que saben que el milagro no es el fin, es el inicio de una relación de honra. Hoy camina en obediencia y volvé en gratitud, porque ahí se completa el milagro. 9. La resurrección de Lázaro. Cuando la oración que sana también vence a la muerte, había pasado ya demasiado tiempo. Lázaro estaba enfermo, muy enfermo. Sus hermanas, angustiadas, enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Juan 11:3. No pidieron sanidad directamente, solo apelaron al amor de Jesús, y eso ya es una oración profunda.
porque cuando sabes que Dios te ama, sabes que podés confiar en su respuesta, aunque no llegue cuando vos esperás. Jesús recibe el mensaje y responde algo que parece enigmático. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Pero no se mueve de inmediato, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Y mientras tanto Lázaro muere. A los ojos humanos, Jesús llegó tarde. Cuando finalmente se acerca a Betania, Lázaro ya lleva 4 días sepultado. El dolor ya está instalado, la muerte ya está sellada. La esperanza parece haber sido enterrada con él. Marta, la hermana de Lázaro, sale a su encuentro. Le dice con el corazón roto: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Pero luego añade algo poderoso: «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Juan 11:22. Eso es fe en duelo. Eso es fe golpeada pero viva. Eso es orar incluso desde el dolor. Jesús le responde: «Tu hermano resucitará». Marta, con teología correcta pero visión limitada, responde: «Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Pero Jesús rompe su esquema. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Acá Jesús cambia la conversación. Ya no se trata solo de un milagro físico, se trata de una verdad espiritual. Él no da vida, Él es la vida, y donde Él está, la muerte no tiene la última palabra. Luego viene María, la otra hermana. También le dice: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y Jesús, al ver su llanto y el de los que la acompañaban, se conmueve profundamente. Llora. Porque aunque Él sabe que va a resucitar a Lázaro, no es indiferente al dolor humano. Él siente, Él se involucra, Él no ignora tus lágrimas, las comparte. Y entonces llega el momento. Jesús va al sepulcro, pide que quiten la piedra. Marta intenta detenerlo. «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Pero Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Entonces levanta los ojos y ora: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Juan 11:41-42. Y luego grita con voz fuerte: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, con vendas en pies y manos, con el rostro envuelto en un sudario, y Jesús dijo: «Desatadle y dejadle ir». Este pasaje no solo habla de resurrección literal, habla de la oración que cura incluso cuando el cuerpo ya no responde. Habla de una autoridad que supera el diagnóstico final. Habla de un Dios que no llega tarde, aunque parezca que sí. Habla de una fe que cree, aunque huela a muerte. Y te enseña que hay oraciones que se enfrentan no a síntomas, sino a sepulcros, no a enfermedades, sino a imposibilidades selladas. Y aún así, vencen. Porque cuando Jesús ora, no suplica. Le declara, Él no le ruega al Padre, le agradece, porque sabe que su conexión con el cielo ya está hecha. Y esa es la clave: orar sabiendo que el Padre ya oyó. Orar desde la certeza, no desde el miedo. Orar desde la posición de hijo, no desde la identidad de mendigo. Este milagro también te recuerda que hay procesos que parecen terminales, pero que en las manos de Dios son escenarios de gloria. Que hay piedras que vos no podés mover, pero que Dios te manda a quitar para que puedas ver el milagro. Y si hoy sentís que algo en vos murió, un órgano, una esperanza, una fe, una relación, un propósito, escucha esta verdad. Jesús no solo sana lo enfermo, resucita lo muerto. Este es el 9º principio de este mensaje. La oración, que trae salud, no se rinde ante el silencio del sepulcro. Es una oración que declara vida,
que se para frente a lo imposible y llama lo que no es como si fuera. Es una oración que no espera señales, sino que las provoca, y cuando Jesús ora, la muerte retrocede, la piedra se corre, y lo que estaba enterrado resucita. Hoy orá con esa fe, con lágrimas, si hace falta, pero con certeza, porque si crees, vas a ver la gloria de Dios. 10. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No fue casualidad, no fue coincidencia. Fue el Espíritu Santo guiándote minuto a minuto, palabra por palabra, hasta este punto. Porque este mensaje fue preparado para vos. Porque esta verdad tenía que encontrarte. Porque esta revelación tenía que activarse en tu vida. Hoy recorriste junto a mí un viaje espiritual profundo. Te detuviste a observar los momentos más intensos en los que Jesús enfrentó la enfermedad, la desesperanza, el aislamiento, el rechazo, la muerte misma, y en cada una de esas escenas Él enseñó algo vital, que la sanidad no es solo un milagro físico, es una manifestación del reino. Es una declaración de que el cielo ha invadido tu realidad. Es una señal de que Dios está cerca, de que Él ve, oye, siente y actúa. Pasaste por el clamor valiente del leproso, por la fe en movimiento de la mujer del flujo de sangre, por la insistencia del ciego que no se cayó, por la autoridad del centurión que creyó desde lejos, por el paralítico llevado por amigos que rompieron el techo, por el hombre del estanque que recibió una palabra cuando ya no esperaba nada, por los 10 leprosos que fueron sanados en el camino, y por Lázaro, que salió del sepulcro con una voz de resurrección. Cada historia, cada milagro, cada enseñanza te mostró que Jesús no responde al protocolo, responde a la fe, que no se deja guiar por el calendario, se deja guiar por el corazón, que no espera que seas perfecto para sanar tu cuerpo, espera que te acerques con sinceridad. Y ahora quiero hablarte a vos, sí, a vos que estás ahí del otro lado, que escuchaste hasta el final. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Lo vas a dejar como un lindo video, una experiencia emocional más? ¿O vas a usar esta palabra como una espada, como una semilla, como un decreto de vida sobre tu salud? La decisión es tuya. Jesús ya te mostró el camino. Ahora te toca a vos caminarlo. Pero antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Algo que no solo te bendice a vos, sino a miles de personas que necesitan esta misma palabra. Suscríbete al canal, comenta, compartí este video, no por algoritmo, sino por propósito. Cada vez que haces clic en me gusta, cada vez que dejas un comentario, cada vez que compartís este contenido, estás empujando esta palabra a otros, estás sembrando en el espíritu de alguien más, estás cumpliendo con la gran comisión. Desde tu celular, desde tu computadora, desde tu espacio íntimo de fe. No te avergüences de esta fe, no la escondas. Porque hay personas que no tienen iglesia, que no tienen quien los escuche, que no saben cómo orar. Y vos, con un solo gesto, podés acercarlos al mensaje que hoy te abrazó. Ahora quiero que comentes una frase que va a marcar tu compromiso con esta enseñanza. Una frase que va a resonar en el cielo y también en mi corazón, porque me va a ayudar a reconocer quiénes fueron los que llegaron hasta aquí. Comenta: yo declaro vida y sanidad, porque mi fe ha tocado a Jesús. Escribílo con convicción. No es una frase bonita, es una declaración espiritual, es un sello, es tu forma de decir: yo estuve ahí, yo recibí, yo creo, yo me levanto. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal ahora mismo. No lo pospongas, no lo dejes para después, porque este es tu lugar de alimentación, tu casa espiritual en lo digital, tu iglesia móvil, tu conexión con el fuego de la palabra. Y si ya estás suscrito, gloria a Dios.
Eso dice mucho de vos. Dice que sos parte de este ejército silencioso que se está levantando con poder, que no espera aprobación del mundo, sino dirección del cielo, que no necesita templos para adorar, porque sabe que el verdadero templo es el corazón rendido. Compartí este video con alguien que necesita sanidad. No importa si esa persona cree o no, la palabra tiene poder en sí misma. Y el simple hecho de escucharlo puede ser la chispa que encienda un fuego de transformación. También quiero animarte a seguir viendo más videos del canal. No dejes que esta experiencia sea aislada. Seguí alimentando tu fe. Seguí fortaleciendo tu espíritu. Porque la sanidad que Dios tiene para vos no es un evento, es un proceso. Y cada video puede ser un paso más hacia la plenitud. Y ahora, quiero que hagas algo más. Cuando este video termine, no te levantes de inmediato. No lo cierres. Déjate llevar por la música de fondo. Deja que esa atmósfera de paz penetre en tu alma. Cerrá los ojos. Respira profundo. Y dedica unos minutos para alabar al Señor. Agradece. Exalta su nombre. Decile, gracias Jesús porque me viste, porque me tocaste, porque tu palabra me sanó. No interrumpas el momento, no cortes la conexión, porque este silencio final puede ser el susurro donde Dios termine de obrar lo que empezó, y donde vos termines de recibir lo que ni siquiera sabías que necesitabas. Hoy fuiste parte de algo más que un video. Fuiste parte de un encuentro, una cita divina entre vos y el autor de la vida, una conversación entre tu fe y su poder. Y si llegaste hasta aquí, te bendigo, te honro, te abrazo en el espíritu. Sos uno de los pocos, sos uno de los valientes, sos uno de los que no se rinden. Sos uno de los que cree, aunque el cuerpo duela, aunque el alma tiemble, aunque el mundo diga, ya está. Porque vos sabés que Dios no ha dicho su última palabra, y cuando Dios habla, el milagro ocurre. Nos vemos en el próximo mensaje, pero mientras tanto, seguí creyendo, seguí orando, seguí caminando y sobre todo, seguí tocando el manto. Porque ahí, en ese acto de fe, la sanidad ya empezó.